En Al Día Noticias establecemos comunicación con María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Microfinanzas, porque se va a realizar a partir de este 1 de noviembre el gran congreso de Microfinanzas. Es el 12º. Por eso le damos la bienvenida al Día Noticias, emisora punto 5. Muy buenos días. Buenos días, qué rico estar con ustedes en este momento así temprano en la mañana. Bueno, hablemos un poco de este 12º Congreso de Microfinanzas. ¿En qué consiste? Pues mira, Asomicrofinanzas es un gremio que reúne a todas las instituciones financieras, ONGs, fundaciones, cooperativas, que lleva servicios a la base de la pirámide. Lo que hoy el presidente Petro llama economía popular. Nosotros llevamos trabajando muchos años en esto y lo que queremos hacer cada año en este Congreso es traer las últimas novedades que hay a nivel internacional, pero también visibilizar en Colombia todos los temas que se están trabajando para esta base de la pirámide. Entonces, para este Congreso tenemos una gran novedad y es el segundo libro que vamos a sacar con el apoyo del Banco de la República. En el primer libro se visibilizó toda la importancia que tienen las microfinanzas en el apoyo a la superación de pobreza. Y en este libro, que es una nueva, vamos a mostrar básicamente cómo el microcrédito en Colombia, en la zona rural y agropecuaria, ha crecido un 40%. Un tema muy interesante, el doctor Dairo Estrada, que es investigador principal del Banco de la República, dentro de sus estudios, nos presenta muchos temas relacionados con venezolanos, los migrantes, etcétera. Y Laura Capera, que es una persona muy importante, que ha hecho unos doctorados y en este momento está en el exterior, nos muestra cómo se ha desempeñado en el país el microcrédito, sus crecimientos y todas sus características. Este libro es interesantísimo porque además es de los libros que más consultan del Banco de la República, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Correcto. ¿Y este Congreso está dirigido al ciudadano del común o solamente a estas entidades que trabajan en el microcrédito? Va dirigido hacia las entidades, eh, hacia la academia, por ejemplo, al gobierno también, y a muchas personas que quieren apoyar precisamente a la población en el tema de microfinanzas. Asimismo, eh, va también dirigido a personas, pero no directamente a los microempresarios. Es un tema mucho más global para que todos los que llevan estos servicios financieros y no financieros puedan tener conocimientos, por ejemplo, unos proyectos especiales que hemos lanzado con Colombia Productiva y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una educación financiera muy importante para el país que estamos divulgando a nivel nacional, virtual y presencial. También vamos a tener ya prácticamente para el cierre un panel de mujeres emprendedoras como Ángela María Robledo, como Joana Bamón, y vamos a traer a una persona que ha trabajado mucho por el tema de género que se llama Mayra Arena, que es argentina. Ella nace en una situación de pobreza muy complicada y nos va a contar cómo ha sido ese proceso para llegar al punto tan exitoso que está en este momento. Claro, entonces, más o menos, ¿qué entidades hacen parte de Microfinanzas como para que los colombianos tengan una ilustración de cómo funciona Microfinanzas? Dentro de las microfinanzas tenemos bancos universales que tienen multisegmento de productos, como por ejemplo Banco Colombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco Credit Financiera. También tenemos bancos de nicho que son especializados en microcrédito y en atender a esta población, donde más del 80% de su cartera está concentrada en microcrédito. Ahí tenemos Banca Mía, Mi Banco, Banco W y Banco Mundo Mujer. También tenemos cooperativas financieras, como el caso, por ejemplo, de Confiar.
tenemos cooperativas de ahorro y crédito, Mm. ONGs, fundaciones, SAS. Y lo más importante de todo esto es que tienen presencia en los 1.103 municipios colombianos. Entonces, a través de estos productos financieros y de apoyo a la productividad de la población, porque ellos están en continuo contacto precisamente con estos micronegocios, es que se logra llevarles servicios financieros y darles un acompañamiento en el crecimiento de estos micronegocios, porque los apoyamos desde un micronegocio de subsistencia. Poco a poco con el acompañamiento se convierte en una microempresa de acumulación que empieza a tener sus primeros activos y va creciendo hasta que se convierte en una microempresa consolidada. Por Ujú. eso es tan importante para el país esta atención personalizada, mejorando la productividad con educación financiera y lo más importante, con acceso a servicios financieros. Sí, y cómo encaja esta política y esta estrategia de llegar con microcréditos al país, a los 100, a los 1.103 municipios que tiene Colombia, con el gota a gota? Ese tema sí que es importante porque uno de los grandes problemas que hay en el país es precisamente el gota a gota. ¿Qué es importante? Esta población que normalmente ha estado marginada de tener acceso a servicios financieros tiene un tema de autoexclusión y creen que estos servicios financieros son para otro sector y no para ellos. Por eso lo importante del microcrédito es que a través de asesores de microcrédito se va hasta el sitio del microempresario, bien sea en una vereda, en un corregimiento, en las zonas apartadas y asimismo en las grandes ciudades, en estos cordones que son un poco más pobres, hasta allá llegan los asesores de microcrédito. ¿Qué pasa con el gota a gota? El gota a gota llega hasta allá y sus desembolsos son inmediatos. Lo que pasa es que las tasas de interés son unas cosas exorbitantes. Entonces, a través del microcrédito también se llega donde el microempresario y se le muestra que independientemente de su negocio, si conoce el negocio, conoce sus características, tiene la oportunidad de recibir esos microcréditos que le ayudan, por ejemplo, los vendedores ambulantes o los que venden frutas, se les ayuda a que con esos recursos compren su materia prima, por ejemplo, para una semana. Y de esta manera le sale muchísimo más barato que o estar comprando al gota a gota o estar comprando en el día a día. Entonces, así poco a poco se les va enseñando a que vayan ahorrando en el día y así pueden asumir unos créditos que les permita bajar completamente sus costos. Está en Eso quiere, silencio. sí, sí, entonces sí es posible que una persona que no tiene un empleo permanente, pero que tiene una dinámica económica, que trabaja de pronto con su negocio, una venta ambulante o que es un pequeño agricultor, pueda acceder al crédito. Y ahí cuando no tiene ese respaldo, de pronto que le piden todas esas cartas, normalmente en los bancos, ahí cómo hacen. Precisamente el microcrédito, lo importante es conocer del negocio, ¿sí? Mm. No se necesitan en muchos casos tener codeudores, garantías muchísimo menos, sino que en la medida que se habla con el microempresario, se conoce si efectivamente sabe cuál es el momento de sembrar, cuál es la semilla, cuándo es que hay que abonar, y el hecho que tenga conocimiento, y si no, se le aporta precisamente para que lo pueda hacer de manera oportuna. Por ejemplo, el tema de los que siembran papa. Se le da la asistencia técnica independientemente del lugar donde esté, teniendo claro que es diferente el cultivo de papa de Nariño que el cultivo de papa de Cundinamarca, que el de Boyacá, que la semilla es distinta, los abonos son distintos, las épocas de siembra y de fumigación son diferentes, y ese acompañamiento es lo que hace la diferencia muchas veces en que un negocio salga adelante o termine perdiendo plata porque no hizo lo que correspondía. Por ejemplo, se sabe que un pollo dura 20 días, ¿sí? Entonces, en una etapa y máximo 2 meses en el tiempo de engorde. Más de 2 meses empieza a perder plata. Ese es el acompañamiento que se les da, para poner ejemplos concretos, a estos microempresarios del sector agropecuario, rural y lo mismo del urbano. Sí, y si existen estas posibilidades de microcréditos
con buenas garantías en algunas entidades financieras, ¿por qué la gente sigue acudiendo al gota a gota? ¿Porque no los conocen? ¿Por miedo? ¿No tocan la puerta? ¿Cuál es el mensaje para ellos? El mensaje para ellos es que vayan especialmente a estas entidades microfinancieras, Fundación de la Mujer, Fundación Amanacer, Interactuar, Microempresas de Colombia. Mm, Muchos de ellos tienen precisamente esos servicios y están muy cerca porque ellos tienen corresponsales, tienen asesores, el voz a voz también nos ayuda muchísimo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces están cubriendo un gota a gota con otro gota a gota. ¿Sí? mm, Entonces necesitan ese crédito ya para pagarle al otro gota a gota. ujú. Eh, y no es necesariamente un tema de inversión en el negocio. Por eso la invitación es que no se dejen coger, ¿sí? Del tiempo, sino que si ya saben esos vencimientos, se acerquen a las entidades financieras, expliquen cuál es el negocio que tienen, porque en muchos casos precisamente los ayudan a salir del gota a gota, les dan el crédito para que le paguen el gota a gota y ahí sí puedan tener un flujo de caja para hacerlo. Pero muchas veces es de ya para allá y no alcanzan a dar la asesoría que se necesita para que no sigan cayendo en esa situación. Ah, bueno, pero entonces todas estas entidades financieras de microcrédito prestan para pagarle al gota a gota. Siempre y cuando el modelo de negocio, o sea, ya tengan un negocio estructurado. Ujú, Entonces, y eso es lo que se hace permanentemente. Se les sí. muestra cómo con ese crédito nuevo Ujú. la cuota que están pagando a diario con el nuevo modelo formal le alcanza para pagar intereses, para pagar capital y le alcanza para ahorrar. Ok. Entonces, lo importante es que la gente entienda que los pueden ayudar y Ujú, tengan la disposición de querer hacer, ¿sí? No mm. simplemente pedir una plata por pedirla, sino que en este caso es para negocios productivos. Hay créditos desde 100.000 pesos, ¿sí? No se requieren codeudores en muchísimos de estos casos. Sí se necesita que por lo menos conozca 6 meses del negocio. Eso es muy, muy, pero muy interesante. Entonces, todo esto que usted nos está contando, eh, ¿cómo está el momento actual del país con estas medidas que está tomando el Banco de la República de subir las tasas de interés? ¿Cómo se plantea el negocio? Pues mire, en este tema de las tasas de interés, afortunadamente el hecho que haya competencia hace que las tasas cedan un poquito. ¿Mm? Por otra parte, esta atención a la microempresa, en la medida que hay competencia, las tasas bajan. Fíjese que, por ejemplo, para lo que es el trimestre, octubre, noviembre y diciembre, la tasa del microcrédito bajó. Ujú. El microcrédito en general es anticíclico, ¿sí? Cuando la situación está apretada y los microempresarios tienen una resiliencia impresionante. Miremos qué pasó en pandemia. En pandemia se les apoyó muchísimo a los microempresarios a través del Fondo Nacional de Garantías para recoger esas deudas y darles un plazo mucho más largo. Muchos de estos pues tienen el manejo de alimentos y en pandemia no podían vender y no tenían con qué comer. Entonces se consumieron su capital de trabajo, pero gracias a esto se logró precisamente ese descrecimiento de esta economía. En este momento, pues sí nos preocupa muchísimo, por ejemplo, el tema de la devaluación. Ya se dio un poquito la semana pasada, porque miremos, por ejemplo, los de confecciones. Todos estos de confecciones, que son los que venden en el madrugón, por ejemplo, eh, confeccionan muy bien, pero mucha de su materia prima es importada, las cremalleras, los botones, etcétera. Ujú. Entonces, ese crecimiento en los costos de la materia prima es mucho más impactante en los costos de los proyectos y la microempresa que las mismas tasas de interés. No, pues muy interesante eso. Cuando usted habla de la devaluación, quiere decir la disparada que ha tenido el dólar, porque cada vez les cuesta más Exactamente. comprar la materia prima. Y son materias primas, bien sea de los insumos, de los abonos, pero también de cosas sencillas como esa, la cremallera, los botones, muchas cosas que no producimos. Ese incremento impacta muchísimo más que la tasa de interés, que por lo menos tiene la seguridad y ya tiene unos flujos definidos. Mm, Mientras el microempresario asimila que ese incremento tiene que subírselo al producto, mm. hay dos desfases que pueden generar pérdida precisamente en la microempresa.
Correcto. ¿Qué acercamiento ha tenido el sector a Microfinanzas con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y cuál sería la solicitud que le haría el gremio al nuevo gobierno? Pues nosotros vamos a firmar precisamente un acuerdo de colaboración con el gobierno en el marco del Congreso. Estaremos firmándolo con Banca de las Oportunidades y esperamos con el ministro de Hacienda, porque esta población es precisamente la población de la economía popular, en la cual lo importante no es regalar la plata. Nosotros no estamos de acuerdo con regalar los recursos. Ujú. Sí hay que dar subsidios, sí hay que dar incentivos para disminución, por ejemplo, líneas especiales de crédito para bajar la tasa de interés, pero no regalarla, Mm. porque eso lo único que hace es que la población se vuelva perezosa y esté simplemente esperando regalos. Ujú. Por eso queremos firmar un acuerdo con el gobierno para conjuntamente trabajar en beneficio de esta población, manejar temas como información. En la medida que tenemos información, tenemos más posibilidades de llegar a esa población exactamente con los productos que necesita. Entonces, en un trabajo conjunto, es mucho lo que podemos hacer por esta población, trabajando temas de garantías, compartir los riesgos con el gobierno. De manera que no se le encarezca el crédito al microempresario, y hay muchos temas que conjuntamente podemos trabajar precisamente con esa base de la pirámide, que es costoso llegar hasta allá, pero que los resultados son muy buenos. Por ejemplo, en este libro que sacamos hace unos años, se muestra que el 26% de la población atendida con microcrédito superó la línea de pobreza. Entonces, ahí es donde se muestra que esta es una excelente herramienta, bien manejada precisamente para llegar a esta población. Correcto. Y con este libro, ¿se puede conseguir el libro que van a lanzar en este congreso de Microfinanzas? ¿Lo puede conseguir una persona en cualquier librería o cómo es el asunto? Lo vamos a sacar virtualmente, ¿sí? Ah, El libro actual mm. está virtualmente y está en la página del Banco de la República y en la de microfinanzas y lo pueden descargar. El nuevo, para los que están, los asistentes al Congreso, se los vamos a entregar físicamente a los que están allá. Y a usted le mandaré el suyo para que lo tenga. Los otros lo pueden bajar virtualmente. En esta oportunidad ha sido tal la consulta que ha tenido a nivel internacional el Sí. primer libro que lo vamos a traducir a inglés. Ujú. Entonces, porque la caracterización del microempresario es igual en todos los países de América Latina, inclusive en otros países también. Entonces se ha convertido en un libro de consulta muy importante para tener claridad y diseño de estrategias, no solamente comerciales, sino de políticas públicas. Correcto. Entonces, lo más importante es que este libro no es de este sector de microfinanzas que uno podría decir, no, es una literatura que les conviene revelar. Es el Banco de la República, una entidad oficial que está reconociendo el impacto del trabajo que ustedes vienen haciendo, como el microcrédito ha aumentado su participación en el sector rural en por lo menos un 40%. Exactamente, y cómo ha aportado precisamente a ese crecimiento. Ujú. Vale la pena recordar que uno de los indicadores de pobreza más críticos en el mundo los tiene Colombia en la zona rural, el indicador Gini, y queremos llegar mucho más a esta población. Por eso tenemos un gran reto de cómo a través precisamente de estos servicios financieros y productivos. ¿Por qué? Porque aquí se le da apoyo a la población para que cambie un poco su sistema de producción, ayudarlo a separar las cuentas del hogar de las cuentas del negocio, de manera que sea más productiva, y poco a poco acompañarlos hacia un proceso de formalización, ¿sí? No como un sistema binario, o es formal o es informal, sino poco a poco, porque pues los costos de la informalidad, de la formalización son altos, pero el futuro es importante en temas como pensiones, por eso apoyamos, por ejemplo, que empiecen a aportar a VERS, que empiecen a hacer sus primeros ahorros, y poco a poco a irlos acompañando para que ellos, sus trabajadores y su familia tengan esos beneficios. Bueno, correcto. Recordemos que la publicación se titula Desarrollo del microcrédito en Colombia y será presentada en el marco del máximo encuentro del sector microfinanciero a realizarse este 1 y 2 de noviembre en el Hotel Grand Hyatt. Eh, hay, Es hay que exactamente.
¿Hay que ingresar a alguna página o suscribirse? ¿Cómo hace uno, el que quiera participar, el que quiera asistir, cómo hace? Ay, excelente pregunta. Por la página de Asomicrofinanzas, www.asomicrofinanzas.com.co, ahí está el link para poderse registrar. Tendremos la presencia del superintendente financiero, de conferencistas de la CEPAL. También tenemos la parte humana, que son los microempresarios que se atienden estos productos de educación financiera y unos excelentes conferencistas que vamos a estar, como ya le había comentado, hacia el inicio. Sí, tengo entendido que el libro destaca hallazgos en la investigación, como que muchos microempresarios tienen ahora garantías especiales de cooperación internacional y el uso de microseguros. ¿En qué consiste esto de microseguros? Estos microseguros son muy importantes, especialmente en las zonas rurales y agropecuarias. Ujú. ¿Sí? Seguros paramétricos, por ejemplo, donde hay muchas más lluvias de las que se tenían, ahí es donde los seguros entran a cubrir precisamente ese tema en las cosechas, y eso sí que es clave. Fíjense en una época como esta, que en tantas zonas del país se han inundado, ha llovido más de lo que correspondía, entonces ahí es donde los seguros tienen un papel fundamental porque pues su capital de trabajo quedó invertido ahí. Entonces, en el momento de recolectar estos productos agropecuarios, pues no quedó nada. Y Sí. esos son uno de los motivos por los cuales la gente no puede pagar sus créditos, además. Claro, asimismo el libro revela información destacada sobre aspectos como indicadores sociales, migración venezolana, modelos alternativos de mediciones de riesgo de los microempresarios. Esto de la migración venezolana, ¿porque es importante? Porque miremos las cifras que hay hoy del número de venezolanos que hay en Colombia, en los cuales es fundamental ese apoyo que hay que dar a los que se están quedando en el país. Entonces, entender cuáles son las características de esa población para poder diseñar productos adaptados precisamente a sus necesidades. Se ha trabajado bastante en el tema de microcrédito para esta población. En esos casos sí se pide, por ejemplo, codeudores, porque todavía no están muy arraigados Ujú. a las zonas donde están llegando, pero los resultados han sido muy interesantes en muchas de esta población atendida. Bueno, pues qué bueno e interesante poderla tener aquí en Al Día Noticias. María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de So Microfinanzas. Gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5. Muchísimas gracias por esta invitación y tener la oportunidad de compartirles todas estas buenas noticias para el país. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está entonces. El microcrédito ha aumentado su participación en el sector rural en por lo menos un 40%, revela este libro elaborado por el Banco de la República con información de ASO Microfinanzas. Todo listo para el 12º Congreso que tendrá lugar este 1 y 2 de noviembre en Bogotá. Así que pueden ingresar a la página de ASO Microfinanzas y consultar toda la información. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. En Al Día Noticias, el hecho del momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué buena oportunidad. Bueno, igualmente, gracias. Que pase muy Allá, buen día. te mandaré el libro. Bueno, muchísimas gracias. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.